Ya está en vivo. Chao. Ya, hasta luego. Muy bien, gracias. Aló, confírmame. A ver, un momentito. Sí, doctor, ya está bien. Ya, ¿cómo se escucha bien? Buenas. Buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy con la conferencia La importancia de la renegociación frente al incumplimiento de contratos a raíz del COVID-19. Debemos de empezar con una breve introducción. Como recordaremos, es a consecuencia del surgimiento del coronavirus que estamos viviendo un contexto sin precedentes en la historia de la humanidad. Es decir, que esta pandemia o contaminación global viene afectando el normal desarrollo de nuestras actividades. Esto ha motivado que la Organización Mundial de la Salud haya recomendado a los gobiernos la suspensión de las actividades económicas y sociales para frenar justamente el avance. Esto trajo consigo una situación de aislamiento social que trasciende los ámbitos laborales, económicos y contractuales, acarreando una serie de frustraciones obligacionales que se deben de tener frente a estos hechos una respuesta jurídica sensata que ponga fin a la incertidumbre jurídica o los conflictos que se están empezando a dar producto del incumplimiento de los contratos. Entonces, en ese contexto debemos de revisar los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de este problema del incumplimiento de los contratos? Como recordaremos, cuando se presentaron los primeros casos, en muchos países como en el Perú, se ha procedido a invocar el régimen de excepción previsto en nuestro caso en el capítulo 7 de nuestra Constitución Política del Estado, que en su artículo 137 reitera lo contenido en el artículo 231 de la Constitución de 1979, estableciendo el estado de emergencia en el numeral primero y en el numeral segundo el estado de sitio. Es así que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, emitió el Decreto Supremo 044 del presente año, que declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 y ordena el aislamiento e inmovilización social obligatoria en todo el territorio nacional por un plazo inicial de 15 días, después hemos visto que hubo una ampliación por 15 días más y así se ha ido extendiendo sucesivamente hasta la actualidad. Esta eventualidad del régimen de excepción por estado de emergencia, que se aplica en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofes o graves circunstancias que afecten nuestras vidas, o como en este caso de emergencia sanitaria que pone en grave riesgo la salud pública y restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad, seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, reunión y tránsito. Algunos de estos derechos, como hemos visto, han sido recortados producto de esa inamovilidad social.
Bueno, no sé si ahora se escucha, si me confirman. Si me pueden confirmar si hay audio ahora sí. Ahora sí, si me confirman el audio, por favor. Estamos teniendo problemas con la transmisión. Si me confirman el audio. Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy con la conferencia La importancia de la renegociación frente al incumplimiento de los contratos por el COVID-19. Agradeciendo en primer lugar a esta institución que está apoyando justamente la cultura jurídica en estas circunstancias especiales y a cada uno de ustedes que están formando parte de esta transmisión. Bueno, para empezar, diremos que a consecuencia del surgimiento del coronavirus estamos viviendo un contexto sin precedentes en la historia de la humanidad. Esta pandemia o contaminación global viene afectando el normal desarrollo de nuestras actividades, en razón a que la Organización Mundial de la Salud pues ha recomendado a los gobiernos la suspensión de las actividades económicas y sociales para frenar el avance. Situación de aislamiento social que obviamente trasciende en los ámbitos laborales, económicos, contractuales, acarreando una serie de frustraciones obligacionales que deben de tener una respuesta jurídica sensata que ponga fin a la incertidumbre jurídica o conflicto producto del incumplimiento de los contratos. Para ello es importante ver los antecedentes. Cuando se presentaron los primeros casos, recordaremos, en el Perú, como en muchos países, se ha procedido a invocar el régimen de excepción previsto en el capítulo 4 de la Constitución Política del Estado, que en su artículo 137 reitera lo que ya lo teníamos contenido en el artículo 231 de la Constitución de 1979, estableciendo el estado de emergencia en el numeral primero y en el segundo el estado de sitio. Es así que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, emitió el Decreto Supremo 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación del brote del COVID-19. Y ordena el aislamiento e inmovilización social obligatorio en todo el territorio de la República por un plazo de 15 días, situación que incluso se ha ido extendiendo, como todos sabemos, hasta la actualidad. Esta eventualidad del régimen de excepción por el estado de emergencia, como todos recordaremos, se aplica en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofes o de graves circunstancias que afectan nuestra vida, tal como lo señalaba la Constitución. En este caso, se trata específicamente de una emergencia sanitaria que pone en grave peligro la salud pública y restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad, seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, reunión y tránsito. Entonces, toda esta situación, obviamente, que ha generado una problemática jurídica. Como todos sabemos, esta situación de aislamiento social obligatorio que restringe actividades ha traído consigo problemas legales, tales como
los que se desprenden del incumplimiento de los contratos que justamente nos aboca el día de hoy, entre los cuales podemos resaltar los siguientes. En primer lugar, tenemos los contratos de arrendamiento. Como recordaremos, en el artículo 1666 del Código Civil se establece que por el arrendamiento el arrendador obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Eso en situaciones normales, pues se entrega el bien y obviamente el arrendador paga mensualmente la merced conductiva. Sin embargo, podemos observar que a raíz de la cuarentena, muchos locales, por ejemplo, que prestaban servicios de alimentación, como son los restaurantes, han tenido que cerrar en cumplimiento de lo decretado por el gobierno, lo que ha traído como consecuencia el no pago de los arriendos. Entonces, esto viene generando pues todo una problemática que muchos piensan plantear ya los desalojos por la falta de pago, otros ya se han venido cobrando las garantías y en realidad va a generar toda una serie de conflictos que va a requerir de respuestas jurídicas. Otro caso importante es los casos que teníamos pendientes producto de los contratos de promesa de compra y venta. Como todos sabemos, el contrato de promesa de compra-venta es un contrato preparatorio que lamentablemente se ha visto complicado, especialmente cuando en estos contratos se han celebrado con arras y no se ha cumplido con la celebración del contrato definitivo dentro del término de ley por no existir pues los servicios notariales. Eso por un lado. Y por el otro lado, también sabemos que tenemos el problema de la inamovilidad o inmovilización social. Entonces, esto nos ha dificultado pues concluir de manera definitiva esta promesa de compra y venta y muchos se ven perjudicados con las arras que han otorgado para la suscripción de este contrato y obviamente este incumplimiento se da pues por ambas partes. Y si nosotros vemos, el gobierno en ningún momento ha decretado la suspensión de los plazos civiles y esto obviamente de alguna manera también está acarreando toda una serie de conflictos. Tenemos consultas, se les explica que no hay atención en las notarías y consecuentemente ninguno de los dos puede cumplir con el contrato de manera definitiva y obviamente las arras estarían pendientes, pero esto también puede generar problemas jurídicos. Otro problema que tenemos también son en los contratos de prestación de servicios, que muchos de ellos se han visto perjudicados al haberse incrementado, por ejemplo, los costos operativos, como sucede en los casos de los servicios de limpieza, que a consecuencia del coronavirus obviamente hay un mayor riesgo y también tiene que haber un mayor nivel de cuidados y protección, lo cual eleva pues, los costos. E incluso también, para finalizar solamente con 4 ejemplos, podríamos ver los contratos de exclusividad, que también se han visto alterados por la falta de continuidad en el abastecimiento, lo que ha ocasionado que muchas veces se recurran a la adquisición de productos de otras marcas, dejando de lado esos contratos de exclusividad. Entonces, problemas como estos 4 que hemos señalado, hay muchos más. Por ejemplo, tenemos el caso también de los contratos laborales, que ya no se ven en materia civil porque tienen una legislación especial, o incluso también en el caso de la contratación con el Estado, que también tiene una legislación especial y no es materia de este análisis. Entonces, frente a estos problemas
¿qué alternativas de solución se pueden plantear? Si nosotros vemos al respecto, se han esgrimido toda una serie de supuestos jurídicos e institutos que pudieran ser aplicables al caso. El más recurrido tal vez sea el que está previsto en el artículo 1315 de nuestro Código Civil, que es conocido como caso fortuito o fuerza mayor, que son dos institutos diferentes pero que tienen los mismos efectos. Se entiende que el caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, impredecible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Es decir, que esa inejecución de obligaciones se dan por causas naturales o de la naturaleza, en el caso el caso fortuito, o de la autoridad o del príncipe, como decía la doctrina clásica, que es en los casos de fuerza mayor. Entonces muchos van a invocar este artículo 1315. Otra alternativa de solución se ha planteado por el lado de la extinción de la obligación por causas no imputables al deudor. Esta figura, como todos recordaremos, está establecido en el artículo 1316 de nuestro Código Civil, que determina que la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor, y si dicha causa es temporal y el deudor no es responsable por el retardo mientras esto dura, porque todos sabemos que esta situación de aislamiento social no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Sin embargo, también es importante ver que este mismo artículo, el 1316, establece que la obligación se extingue si la causa que determina la ejecución persiste hasta que al deudor, de acuerdo al título de la obligación o la naturaleza de la obligación, ya no se la pueda considerar obligado a ejecutarlo. O también plantea la otra alternativa, o hasta que el acreedor justificadamente pierda pues interés en su cumplimiento, o sea que ya no le sea útil. Ese mismo artículo también establece que se extingue la obligación, que solo es susceptible de ejecutarse parcialmente. Si ello no fuera útil para el acreedor o si éste estuviese justificado. Entonces tenemos que ver, esto afecta también la ejecución parcial. En caso contrario, si no están dentro de estos supuestos, obviamente el deudor queda obligado a ejecutar, estableciéndose en este caso la reducción de la contraprestación si lo hubiere. Por ejemplo, en estos casos podemos ver que muchos de los servicios educativos están recurriendo a esto porque no han empezado dentro del plazo, porque muchos se están mudando de colegio, otros están optando por retirarlo, otros han hecho pagos parciales, etc. También una tercera solución, muchos lo están encontrando en el artículo 1371, que está referido pues a la resolución del contrato. Como todos sabemos, nuestro ordenamiento sustantivo civil determina que la resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a la celebración, como es en este caso el COVID-19. Obviamente, como lo establece en el artículo seguido, estamos refiriéndonos al artículo 1372, por esa razón de la resolución, las partes en ese caso deben de restituirse las prestaciones en el estado en que se encuentran al momento indicado en el artículo anterior, y si no, pues si esto no fuese posible, pues se tiene que reembolsar el dinero por el valor que tenían en dicho momento. Entonces, esta también es una solución. Y finalmente podemos ver también
Otros han encontrado la solución en el artículo 1138, que en nuestro Código Civil se ocupa de la teoría del riesgo y que es aplicable sobre todo en aquellas obligaciones de dar bienes ciertos, que se observan ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, que si el bien se pierde sin culpa de las partes, o si no hay obligación del deudor, esta queda resuelta, o si se presenta el caso de la pérdida del derecho de la contraprestación, se lo hubiera o hubiere. En todos estos casos podemos ver que existe también la posibilidad de invocar la teoría del riesgo, como están optando algunos abogados respecto, por ejemplo, al cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de arriendos. Dos supuestos adicionales que también debemos de tener presente y están previstos en nuestro Código Civil y resultarían siendo de aplicación en estos casos. Uno de ellos es la imposibilidad de la prestación por culpa prevista en el artículo 1156, por lo que la obligación del deudor queda resuelto, ¿no? Y el deudor debe devolver, en el caso del acreedor, al acreedor, ¿no?, lo que en razón de la obligación haya recibido, quedando obviamente los derechos y acciones pendientes o relativos a la prestación no cumplida. Y finalmente otro supuesto también está previsto como excesiva onerosidad de la prestación. Esto está establecido en el artículo 1440 del Código Civil. Esto sobre todo se da o se aplica en los casos de los contratos conmutativos que tienen ejecución continuada, periódica o diferida. Este es el caso de la prestación de servicios, ¿no?, que les había puesto como ejemplo. Prestan servicios de limpieza, pero uno establece pues dentro de un contrato en condiciones normales sin haber tenido previsto el tema del coronavirus, donde obviamente los empleados van a tener que ganar más porque están poniendo en riesgo su integridad, su propia vida, y entonces se podría invocar pues la excesiva onerosidad de la prestación en este respecto. Entonces, si nosotros vemos hasta aquí, se dan dos situaciones. La primera situación es que tenemos toda una serie de problemas producto del incumplimiento de los contratos. De otro lado, tenemos pues toda una serie de soluciones jurídicas o soluciones que nos están planteando los diversos especialistas en el tema del derecho. Pero no debemos de olvidar que estas alternativas de solución no van a ser pacíficas, o sea, no van a ser aceptadas, generalmente van a generar controversias, como por ejemplo cuando uno resuelva un contrato o invoque una causal de fuerza mayor. Estos van a ser cuestionados e impugnados en los tribunales, y son estos tribunales que se van a ver pues llenos y atiborrados de demandas, y obviamente esta situación va a empeorar las relaciones económicas sociales, porque para nadie es un secreto que el poder judicial ya está hipertrofiado, pero con estos nuevos casos va a crecer la carga laboral y esta situación de incertidumbre jurídica va a seguir prolongándose en el tiempo, y también la resolución de este conflicto. En el mejor de los casos vamos a ver que algunos en la fase de conciliación ojalá logren conciliar, o otros pues llevarán los asuntos al fuero arbitral. Pero si hasta aquí es la situación, cabe preguntarnos
lo siguiente, y partiendo de esta premisa, que si es público y notorio lo difícil de la situación que atravesamos, no cabe recurrir mejor a soluciones más sensatas como son los mecanismos autocompositivos. Es decir, ¿por qué no buscamos, frente a una problemática que todos conocemos y todos sabemos, una solución frente a los diversos conflictos latentes? Para ello es importante justamente la negociación, o para ser mucho más específicos, más que hablar de negociación, en este caso estaríamos hablando de la renegociación, ¿no? La posibilidad, como había establecido en el título de la conferencia, de, frente a este incumplimiento, echar mano a la renegociación para buscar la solución a los incumplimientos de los contratos, puesto que, como se establece por ejemplo en el artículo 1351 del Código Civil, el contrato es el acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Pero no debemos de olvidar que los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes y que existe, como le establece el artículo 1356, la primacía de la voluntad del contrayente sobre la ley y los propios contratos que serían supletorios. Entonces, en ese contexto, a modo de conclusión y recomendación, diríamos, en aplicación de un principio fundamental que anima todo nuestro sistema jurídico, como es el principio de buena fe, que también está contenido en el artículo 1362 del Código Civil, los contratos pueden no solamente negociarse, sino renegociarse y ejecutarse en común intención de las partes. E incluso si nosotros le queremos dar una mayor fuerza a esa renegociación y queremos evitarnos futuros procesos judiciales o impugnaciones o cuestionamientos judiciales, podemos también recurrir a una figura contenida en el artículo 1302 del Código Civil, que es la transacción. Entiéndase que por la transacción las partes, haciéndose recíprocas concesiones, deciden poner fin a un asunto dudoso o litigioso, evitándose un pleito que podía promoverse, y lo más importante, que esa transacción tendría el valor de cosa juzgada. ¿Qué lograríamos con ello? Llegando a negociar y poniendo una seguridad o un candado, como es el caso de una transacción extrajudicial. De esa manera, nosotros nos vamos a dejar de lado un largo y cuantioso proceso judicial que muchas veces se van a prolongar por años debido al incremento de la carga que se viene producto de estos incumplimientos de contrato, y vamos a poder retornar a nuestras labores con la mayor normalidad y tranquilidad posible, porque no nos olvidemos que hoy los abogados no solamente debemos de prestar asesoramiento a través de una abogacía de litigio, sino lo más importante es, en situaciones tan difíciles, poder recurrir a una abogacía preventiva, es decir, a una abogacía que busque soluciones legales sensatas. ¿Como cuáles? Pongamos el ejemplo de los arriendos. Si el propietario conoce que obviamente el arrendador no va a poder pagar porque el restaurante no funciona,
él podrá hacer los requerimientos, podrá iniciar el desalojo y se va a correr el riesgo de que en algún momento el Estado busque, como ha sucedido en otros países, una solución a este problema a través de una ley especial y que de repente dice que no se paguen los alquileres, que cabe la posibilidad. Frente a esa situación es preferible, por ejemplo, llegar a través de un proceso de negociación y decir, bueno, yo estoy perdiendo aquí, yo sé que usted no tiene ingresos y podemos descontar y establecer que los alquileres sean en un 50%, de modo tal que yo me perjudico en un 50% y usted también está pagando, pese a que no tiene actividad económica actual, en otro 50%. Y para ir entendiéndonos voy a ir descontando esto de la garantía. ¿Qué nos estamos ahorrando? Un largo proceso judicial. Y lo mismo podría presentarse, por ejemplo, en el caso de las viviendas. Muchas personas han sido prácticamente despedidas a través de la reducción de personal, ¿no? Entonces, frente a esa situación, no están teniendo ingresos, pero están viviendo en una casa. En esta situación tal vez no se descuente a un 50%, pero podría ser en un 20 o 25%. Entonces se va logrando un entendimiento y lo más importante, en esa transacción se ponen pues las cláusulas de resguardo de modo tal que en el caso de un incumplimiento posterior se pueda ejecutar ya esa transacción. Y así nosotros podemos ir buscando soluciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la prestación de servicios de limpieza, en vez de entramparnos en un proceso de que si existe o no una excesiva onerosidad de la prestación, o si más que esto hay una situación de fuerza mayor, lo que podríamos es establecer un acuerdo, una transacción donde se incrementa el monto de la prestación del servicio, de modo que tenga continuidad la empresa en este servicio, no se ve perjudicado con el riesgo y no tenemos pues un pleito pendiente y los servicios siguen prestándose y yo sigo conservando mis fuentes de ingreso. Entonces, se tiene que ir analizando situaciones como estas que se van a ir aplicando al caso en concreto. Y digo al caso en concreto porque pongámonos en el caso pues de que se dé un incumplimiento, una inejecución de obligación. El Estado ha ido planteándose y ha ido perfilándose pues más por el tema de la fuerza mayor. Ya hay pronunciamientos del OCE en ese sentido, en que al Estado, al haber suspendido pues el Estado las actividades y darse este caso de aislamiento social, lo que se presenta es un caso de fuerza mayor. ¿Por qué? Obviamente porque esto es producto de la voluntad de una autoridad. Pero podría darse el caso que la actividad que yo desarrollo no está dentro de los alcances de la fuerza mayor, y en ese caso podría verse las actividades, por ejemplo, del caso fortuito, o sea, del contagio que se pueda tener, por ejemplo, producto del desarrollo de mis propias actividades. Yo desarrollo actividades comerciales, producto de necesidad de la venta de productos de primera necesidad, y en consecuencia no estoy dentro de los alcances del aislamiento social. Pero sin embargo, ¿no? Nadie te garantiza que no puedas adquirir el contagio de repente por una labor de cobranza, como se ha venido dando en algunos centros comerciales. Y si vamos a irnos por el caso el caso fortuito,
o no fuerza mayor. Y esto va a generar dentro del proceso toda una discusión, porque seguramente si planteas fuerza mayor, el otro te va a plantear oscuridad o ambigüedad en el modo de plantear la demanda, porque te va a decir que esto no ha sido un caso de fuerza mayor o un caso fortuito, y vamos a ir prolongando la discusión en base a una discusión bizantina. Entonces, todos estos entuertos nosotros los podemos dejar de lado a través simplemente de un mecanismo como es la negociación, o en este caso específico, cuando existen contratos, la renegociación, para poner fin al incumplimiento de los contratos y ver la posibilidad o de ponerle término y fin en las condiciones más favorables para ambos, de modo tal que después no se venga un proceso judicial, o en caso contrario pues podamos prorrogar la ejecución del cumplimiento hasta que se supere todo este periodo, o de repente, si ha habido una ejecución parcial, podamos ir buscando una solución. Es decir, les pongo un ejemplo. Póngase que ustedes han mandado a fabricar en una construcción puertas y ventanas. Ahora no están funcionando estas empresas industriales, en consecuencia han firmado un contrato, obviamente no se está cumpliendo, pero se entiende que ni bien vuelva a las condiciones de normalidad, estas empresas van a ser habilitadas y van a cumplir con darnos pues e instalarnos las puertas y las ventanas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si bien es cierto, no se ha cumplido con los contratos dentro de los términos, pero no obedece esta voluntad de las partes, y lo único que se está estableciendo es prorrogar el cumplimiento de la obligación. Entonces, si esto lo ponemos en un contrato negro sobre blanco y establecemos estos plazos y estos términos, en el caso que no lo hayamos previsto, pues nos estamos evitando cualquier tipo de conflictos futuros. Esa ha sido y es el motivo de la importancia de la renegociación frente al incumplimiento de los contratos. Y si ustedes quieren darle mayor seguridad jurídica, pues elevarlo a un nivel de transacción extrajudicial y asunto arreglado. Muchas gracias. Bueno, acá veo una pregunta y lo que nos plantean es que obviamente uno de los principales problemas que tendríamos es el tema de la corrupción, que como señala sería una bestia de dos cabezas y obviamente acarrearía una serie de dificultades, pero es importante ver en ese contexto que cuando nosotros negociamos tenemos la decisión en nuestras manos. Entonces, si hay un tratamiento directo entre las partes que están vinculados en este caso de obligación, obviamente va a ser lo más favorable, porque cada uno defenderá pues los intereses, obviamente dentro de los cánones de la buena fe, porque aquí es importante ver que ya no resultaría siendo de aplicación el principio pacta sunt servanda, es decir, es imposible que en un tribunal hoy, a raíz del surgimiento de esta pandemia que todos lo estamos sufriendo,
que algún magistrado pues le dé la razón basado en una aplicación textual de los contratos. Es decir, el principio pacta sunt servanda, como todos recordaremos, es que las partes se obligan al cumplimiento de los contratos. Pero no nos olvidemos que frente a esta situación especial que hoy vivimos, se plantea otro principio, como ese principio rebus sic stantibus, es decir, que cuando cambian o se alteran las condiciones iniciales en el cual se suscribió un contrato, obviamente también se van a alterar las relaciones contractuales. Entonces, frente a esa situación, pues muchos van a echar mano al caso fortuito o fuerza mayor, otros a la extinción de la obligación por causas no imputables al deudor, otros optarán pues obviamente por la resolución del contrato, otros invocarán la teoría del riesgo, otros la imposibilidad de la prestación sin culpa de las partes, e incluso otros también optarán por invocar la excesiva onerosidad de la prestación. Lo importante es ver que en este mecanismo de negociación, donde las partes actúan directamente, no solamente van a ver sus intereses, sino aquí es importante la empatía, es decir, ponerse en los zapatos del otro o en el sombrero ajeno. Me explico. Si sabemos que ese restaurante no trabaja y nosotros queremos cobrarle el 100%, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a un proceso judicial, de ahí vamos a ganar el proceso, pero no vamos a poder ejecutar porque ya ese restaurante ya de repente ha quebrado. Entonces es preferible, como decimos en el argot jurídico, muchas veces un mal arreglo que un buen juicio, más aún en el actual contexto donde nuestra capacidad productiva va a disminuir y los empleos se van a reducir, los clientes van a mermar y lo que queda este año y el próximo año se nos vienen tiempos difíciles. Entonces, frente a esa situación es preferible conservar o rescatar nuestras relaciones contractuales. Ahí también radica una de las importancias de la renegociación. Bueno, estoy teniendo problemas para poder leer muchos de los comentarios. Agradezco los saludos de muchos de los amigos y bueno, ya siendo las 8 de la noche, que tengo otra sesión, vamos a dar por finalizado este encuentro. Muchos saludos, muy agradecimiento por esta transmisión y que superemos esta difícil situación pronto. Adiós.